Llegan 2 pacientes graves al área de urgencias de un hospital, pero solo hay una cama. ¿A quién se la dan? Ante la crisis por el coronavirus, médicos alrededor del mundo han tenido que tomar decisiones difíciles, en circunstancias donde es imposible tratar a todos los enfermos. ¿Cómo deciden a quién atender y a quién no? Desde antes de la pandemia, todos los días, en las salas de urgencias se emplea un protocolo para saber a quién atender con prioridad. Se llama triaje. Por ejemplo, tienes 2 pacientes, uno se me ocurre que tenga una herida por arma de fuego y otro paciente venga porque tiene dolor de abdomen, pero no tiene, digamos, un antecedente traumático. Entonces, pues bueno, ahí el triaje consiste en que tú tienes que saber cuál es la lesión o cuál es el padecimiento que pone en mayor riesgo a una persona que a otra. Esa es la definición del triaje, ver qué tiene cada paciente y quién tiene prioridad. Sin embargo, cuando en un país se llega a una crisis sanitaria como las que hemos visto en Italia o Estados Unidos por el coronavirus, la situación cambia. Si uno suma los servicios limitados de un hospital, con una demanda creciente de los mismos, llega a situaciones como la que ocurrió en Bérgamo, donde por falta de equipo y espacio, en muchas ocasiones el personal médico tomó la decisión de no intubar a personas de la tercera edad para atender a pacientes con mejores posibilidades de sobrevivir. Situaciones así no se veían en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento, afortunadamente, al menos en los sistemas de salud donde yo estoy, no nos hemos visto rebasados por el número de pacientes que llegan y la atención se les da de la misma manera al paciente que tiene una comorbilidad y es añoso hasta la persona que es joven y que no tiene ninguna comorbilidad. Y los casos rebasan al sistema sanitario y los insumos médicos en todo el país, desde los respiradores hasta las camas, se agotan. ¿A quién le damos la cama? ¿A quién mandamos a casa? ¿A quién no? Ante la pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General compartió una guía donde se habla sobre cómo se deberían de tomar las decisiones en una situación crítica. El documento hace una aclaración esencial. En tiempos calmos, el triaje se hace pensando en quién lo necesita más y quién llega primero. Sin embargo, las cosas cambian en una situación como la pandemia. En tiempos de crisis, el esfuerzo se concentra en salvar la mayor cantidad de vidas. Esto significa que buscarán ayudar a quien tenga mayores posibilidades de sobrevivir y de mejorar en la menor cantidad de tiempo posible. A esto se suma un criterio más, salvar a quien tenga mayor vida por completarse, es decir, a los más jóvenes. Volviendo al ejemplo inicial, en medio de una crisis, si llegan 2 pacientes con COVID-19 a urgencias, pero solo hay recursos para uno, ¿acaso la atención se la den no a aquel que está más grave, sino al más grave y que tiene mejores posibilidades de vivir? La mezcla de estos criterios es justamente por lo que las personas con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión o EPOC, y de la tercera edad, están ante un panorama mucho más riesgoso. Sin embargo, desde su publicación inicial, las autoridades mexicanas señalaron que se trata de un proyecto y comentaron lo siguiente al respecto. No por ser diabético, o obeso, o mayor de 70 años, o por ser sano o ser joven, por ninguna de estas consideraciones se excluye o incluye. Se ven múltiples criterios. Y esta es una guía como las otras. El documento, explicaron, será constantemente modificado según la situación en el país y las diferentes necesidades que vayan surgiendo. Siempre en la literatura médica se sabe y se explica que el paciente con ciertas comorbilidades se considera hasta cierto punto inmunodeprimido, en este caso pues diabéticos, hipertensos, pacientes que tienen enfermedades pulmonares, cardiovasculares o renales crónicas. Sin embargo, ningún proceso infeccioso había visto realmente que fuera tan agresivo contra esas personas con esas comorbilidades. La verdad es que es algo bastante difícil de entender. Nunca habíamos tenido tantos conocimientos para atender una crisis como la que nos aqueja. Nuestros científicos trabajan contra reloj para conseguir una vacuna, porque hemos desarrollado las herramientas para imaginar y conseguir una medicina así. Podemos ver el virus, podemos saber cómo se contagia. Sin embargo, hemos permitido que los sistemas sanitarios de nuestros países no estén a la altura de las circunstancias ni de nuestros conocimientos. Hemos permitido que no sean lo que la gente necesita. En estos días, médicos de todo el mundo tomarán decisiones difíciles. Cuando finalmente pase esta crisis,
Habrá que meditar si se pudo haber prevenido antes de que fuera demasiado tarde.